Buenos días, jóvenes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y también pues esperando que la calificación que tuvieron en su examen haya sido lo que esperaban. Ok, ya por ahí les hice suficientes observaciones. Bueno, yo esperaba que hubiera por ahí alguna retroalimentación, pero bueno, no hay ningún problema, todavía lo podemos hacer en estos días. Pues revisen sus exámenes, revisen los comentarios que yo les hice. Y ya, cualquier duda, pues ya saben dónde podemos platicar. Antes de iniciar con este tema que tenemos pendiente sobre el ángulo de torque, que lo he venido mencionando en diversos videos, en diversas clases que les he enviado, quisiera comentarles que les voy a enviar a través de Minus la propuesta de el nuevo encuadre para finalmente evaluar el curso. Hay algunos aspectos que ya no vamos a poder tomar en cuenta, principalmente, por ejemplo, la parte del laboratorio, aunque el director nos comentó que había forma de solicitar al área técnica que nos dieran el acceso a los laboratorios. Yo la verdad preferí que no fuera así, ya que pues muchos de ustedes, algunos no viven aquí en Jalapa, ok, tendrían que desplazarse desde sus comunidades, desde su ciudad de origen hasta acá, y bueno, eso también en alguna parte podría exponerlos un poco, ¿no?, a todo este problema del coronavirus. Entonces, la verdad, pues ningún maestro quiso tomar esa responsabilidad. Mejor terminar el semestre como estamos hasta el momento, hacerlo en línea. Y pues ya habrá algún momento, yo les he compartido que estoy dispuesto a que hagamos un PAFI, a que pensemos, ustedes me retroalimenten en ello, qué les gustaría que viéramos en ese PAFI relacionado pues principalmente con las prácticas de laboratorio, ¿no? Yo estoy más que dispuesto en poder recuperar, en poder reponer esa parte que no tuvimos en el curso, la parte de laboratorio, a lo mejor a través de un PAFI, y para no exponernos, sino ir ahorita en estos días que prácticamente tendría que ser en julio, ¿ok? Así que les voy a enviar mi propuesta de cómo se evaluaría el curso. Por ahí obviamente va a tener mucho peso pues las actividades que ustedes me han ido entregando a través de Eminus, que han sido bastantes actividades, obviamente la calificación de los exámenes, y por ahí estoy pensando, como también esto del Kahoot que estábamos viendo al principio, pues fueron pocas sesiones, así que igual íbamos a considerar como un extra las personas que tuvieron mayor puntuación, los tres primeros lugares, como lo habíamos comentado en la clase presencial, pero también me gustaría que ustedes pudieran abordar, vamos a decirlo, como un tipo de exposición, un tipo de presentación de algún caso relacionado con lo que hemos visto y con lo que vamos a continuar viendo. Tal vez esa sería la última semana de sesiones donde ustedes intervengan con algún tema relacionado con los motores, con eficiencia de motores, con generadores, ¿ok? Le vamos a decir la manera de exposición y que ese trabajo que ustedes hagan tenga el mismo porcentaje que hubiéramos tenido en el laboratorio de máquinas eléctricas. ¿Ok? Se los voy a mandar en un momento junto con este video. Ya ustedes analícenlo y bueno, estoy abierto también a propuestas, aunque no tenemos mucho de dónde buscar, ¿no? Debido a que pues todo es en línea. Bueno, vamos a iniciar con este tema de ángulo de torque en máquinas síncronas, específicamente pues ya tomándolo para motores. ¿Sí? Hablamos de torque, hablamos de potencia. El torque y la velocidad están relacionadas con la potencia mecánica de un motor. ¿De acuerdo? Les he hablado de este ángulo delta minúscula, que es el ángulo del torque precisamente en una máquina síncrona, trabajando como motor. Y tenemos que representar, ya vimos los diagramas fasoriales, y les explicaba que la mayoría de los autores pues de diversos libros de máquinas eléctricas y no necesariamente teniendo que tomar en cuenta lo que ellos dicen, sino también nosotros mismos podemos darnos cuenta a través de los problemas que hemos resuelto, como el valor, la magnitud de la resistencia de armadura comparada con la magnitud de la reactancia inductiva, de la reactancia síncrona, es muy pequeño, ¿ok? Al grado de que prácticamente es despreciable. Todos los ejercicios que hemos visto, ustedes se dan cuenta, son hasta 10, 15 veces más grande la magnitud de la reactancia síncrona que la resistencia de armadura. Por lo tanto,
no impacta ni en el cálculo de regulación de voltaje, ni en el cálculo del mismo voltaje interno o una caída de tensión. ¿Ok? De manera que es muy común que específicamente en los diagramas fasoriales de motores, ¿sí? Omitamos el valor de la resistencia de armadura. Bueno, en el caso de un generador, sí omitimos el valor de la resistencia de armadura, el valor de la caída de tensión debido a la resistencia de armadura. Voy a poner específicamente el diagrama fasorial de un generador con una corriente en atraso. ¿Ok? Vamos a ver, recordando lo que ya vimos. Tengo por aquí el voltaje en terminales, ¿verdad? Que es la referencia, el voltaje de fase, ¿sí? La corriente en atraso viene dada más o menos de esta forma. No tenemos un ángulo de factor de potencia, por lo tanto simplemente queda expresada esta corriente de armadura. ¿Ok? En esta misma dirección tendríamos representada la caída de tensión debida a la resistencia de armadura, que lleva la misma orientación de la corriente de carga, pero bueno, estamos diciendo que vamos a omitir esa caída de tensión debido a la resistencia de armadura, por lo tanto la voy a quitar, ¿verdad? Y 90 grados en adelanto, que es la diferencia que hay entre una resistencia y una reactancia síncrona, vamos a representar ese fasor. Queda pues más o menos así, ¿verdad? Ok, aquí le ponemos la flechita. Este fasor es pues la caída de tensión debido a la reactancia síncrona es IAXS, o JIAXS, como le quieran llamar. Ok, y del origen hacia la punta de esta flecha vamos a trazar lo que representa el voltaje interno generado. Ok, de aquí hacia acá. Esto sería el valor del voltaje interno generado. ¿De acuerdo? Bueno, el ángulo que existe entre el voltaje interno generado y el voltaje en terminales, el voltaje de referencia, este de acá, va a ser un ángulo que le vamos a llamar delta minúscula. ¿Ok? Ese ángulo, vuelvo a comentarlo, se llama ángulo de torque. ¿Ok? Con otro color, el ángulo que hay entre el voltaje interno, perdón, el voltaje de fase, el voltaje en terminales y la corriente de carga, la corriente de armadura, le vamos a llamar teta. ¿Ok? Que es el ángulo de factor de potencia. Lo voy a poner por aquí. Teta, digamos que es el ángulo del factor de potencia. ¿Ok? Y este delta minúscula, ¿ok? Es el ángulo de torque. ¿Vale pues? Bueno, me voy a llevar, me voy a quedar con esta imagen, la vamos a copiar a otra hojita. Ok, vamos a copiarla. La vamos a trasladar para acá, la voy a hacer un poquito más grande, ya que en ella vamos a trabajar. Ahora vamos a ampliarlo un poquito, más o menos así. Listo. Bueno, si se dan cuenta, podemos formar un par de triangulitos con este diagrama. Ok, voy a borrar esto de acá porque si no, no me va a caber lo que quiero poner. Este de acá, ya sabemos que es IAXS. Perdón, aquí es con este fasor que tiene las inclinaciones IAXS. Y es este de aquí, ok. Bueno, este de aquí me faltó la flechita, pero este es el voltaje interno general, el voltaje de fase, perdón. Ok, vamos a alargar un poquito esto, así. Ok, ahí más o menos.
Y de este lado vamos a alargar la corriente de armadura, más o menos así. Y también vamos a alargar el valor del voltaje de fase. ¿Sale? Bueno, si se dan cuenta ustedes, aquí hay un ángulo recto entre estos dos. ¿Ok? Y vamos a determinar aquí el valor del voltaje interno generado, pues se supone que debería estar tocando esta parte, ¿verdad? Bueno, mi dibujo no fue tan exactito, pero aquí también vamos a determinar una trayectoria de esta forma, ¿sí? Y yo le voy a nombrar a estos 3 puntos, ¿sí? Le voy a llamar, aquí le vamos a poner el punto A, aquí el punto B y aquí el punto C, ¿ok? Nada más como una referencia, ¿sale? Y bueno, si se dan cuenta, tenemos, digamos, dos triángulos, perdón, formados, que tienen como un lado en común, el segmento CB o el segmento BC, como lo quieran ver. Voy a trazarlos, lo voy a hacer de esta manera. El primer triángulo sería este de acá, ¿ok? El segundo triángulo, pues sería este de acá, ¿sale? Ambos triángulos tienen en común el lado o el cateto, ¿verdad? CB, el segmento CB, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Los dos triángulos tienen ese mismo lado en común. Bueno, yo puedo calcular el valor de la magnitud de EA en función de, en este caso, el ángulo delta, ¿verdad? O lo puedo hacer en función de este ángulo teta, que por triángulos semejantes, ¿verdad? Estaríamos hablando de que este ángulo teta tendría que ser en el triangulito CAB, pues tendría que ser este lado de acá, ¿verdad? Porque aquí tengo el ángulo recto, igual acá, ¿de acuerdo? El ángulo teta tendría que estar de este lado, por triángulos semejantes, ¿sí? Si nosotros este triángulo lo rotamos, ¿verdad? Y lo trasladamos hacia acá, quedaría exactamente de la misma manera, ¿ok? Son triángulos semejantes, bueno, ahí recordando un poquito de la geometría. Bueno, entonces, si quisiéramos calcular el valor de ese lado, ¿ok? Del lado CB, lo puedo hacer en función del triángulo de color azul o en función del triángulo de color amarillo, ¿verdad? ¿Cómo sería? Bueno, el seno de delta minúscula es igual a cateto opuesto, ¿ok? Sobre la hipotenusa, ¿ok? Entonces yo puedo decir que este lado, perdón, el segmento CB, si lo quiero calcular en función, ¿verdad? Del triángulo azul, ¿ok? Ese cateto sería igual a EA por el seno de delta minúscula, ¿ok? Es decir, la componente que tengo en Y de el valor de EA, el valor, la magnitud total de EA, yo lo descompongo en dos, ¿verdad? En este caso sería en el segmento CB, o puedo ir desde el origen hasta el segmento B. Ese sería pues con el coseno de delta minúscula, ¿de acuerdo? Ahora sí me voy, en referencia a este triangulito, la hipotenusa sería IAXS, ¿ok? Y el ángulo que tengo de referencia pues es el ángulo θ, ¿ok? Entonces, si yo quiero conocer este lado, tengo que utilizar el coseno porque estamos hablando de un cateto adyacente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber la componente vertical de la magnitud, en este caso la hipotenusa, que sería IAXS, necesito la función coseno, porque es este ángulo que tomo de referencia, ¿verdad? Entonces, el segmento CB, tomando en cuenta el triangulito amarillo, sería IAXS por el coseno
de teta. ¿Ok? Bueno, espero que ahí esté claro. Por favor, revisen el triangulito, trátenlo ustedes. No hay mucho donde escarbarle, simplemente son triángulos semejantes. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos dos maneras de conocer ese segmento CB o BC. Vamos a agregar una hojita. Ese segmento BC o CB, ¿ok? Lo puedo representar de dos maneras. Como en función del voltaje interno generado por el seno de delta minúscula o en función de la caída de tensión debido a la reactancia síncrona, ¿verdad? Y a XS, pero por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo puedo igualar estos dos, estas dos aseveraciones, ¿no? Yo puedo decir, ¿verdad? Que despejando o tomando en cuenta al final los dos, si yo los igualo, están siendo, es decir, a ver, lo voy a poner así para no alegar más cosas, seno de delta minúscula, esto es igual a IA XS coseno de teta, ¿ok? Estoy haciendo una igualación entre ellos. O bueno, yo puedo decir también lo siguiente, que IA coseno de teta, ¿verdad? Es igual a EA seno de delta minúscula sobre la componente XS. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, espero que hasta ahí estemos bien. Es una simple ley de Ohm. Voltaje sobre impedancia me da corriente. ¿De acuerdo? Vamos a recordar la ecuación de la potencia trifásica con valores de fase. Lo que sería la potencia de salida de un alternador. ¿Sí? La potencia de salida de un alternador se expresa en magnitudes o en parámetros eléctricos. ¿Ok? Entonces, la potencia de salida de un alternador en valores de fase, ¿verdad? Sería 3 veces el voltaje de fase, la corriente de fase, por el coseno de teta. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta expresión es igual a esta de acá. Bueno, aquí le pongo IA y aquí le pongo de fase, pero es lo mismo, es corriente de armadura. Bueno, entonces, si yo sustituyo esto de aquí, de este lado, ¿verdad? Me queda lo siguiente. Lo voy a poner de azul porque ya es una formulita. Ok. Potencia de salida es igual 3 veces el voltaje de fase. Ok. Sustituyo lo que tengo en IA coseno de teta, que sería EA seno de delta minúscula sobre XS, ¿verdad? Bueno, con eso tengo representada una fórmula de potencia de salida de un alternador o también potencia de salida, potencia de salida de un alternador o lo referente a la potencia de entrada de un motor, ¿ok? Donde tomo en cuenta el ángulo del torque, el ángulo de torque generado por cambios en la carga, ¿de acuerdo? Ahora, yo tomé como referencia esta ecuación de potencia trifásica con valores de fase, porque pues pueden decirme, ¿por qué no tomaste los de línea, no? O sea, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de teta. Bueno, no pude tomar esa ecuación porque tengo únicamente valores de fase en estas expresiones. La reactancia síncrona es un valor de fase. ¿Ok? La corriente de armadura siempre la representa en valor de fase y el voltaje interno generado siempre lo representamos con valores de fase, como ya lo hemos platicado en múltiples clases, ¿no? Entonces, no podía tomar valores de línea porque no cabe en esa ecuación una reactancia síncrona por fase. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un torque, vamos a llamarle ecuación de torque, de potencia con razón de torque, ¿no? Ecuación de potencia en función del ángulo de torque.
¿Ok? Bueno, ahora, todas las máquinas eléctricas, ya lo vimos en este caso cuando calculábamos la eficiencia máxima de un alternador, ¿verdad? Era como una especie de cálculo para la máxima eficiencia, como yo les decía, un cálculo teórico como para saber qué tanto la máquina en condiciones reales de operación se acerca a una condición ideal de eficiencia. Te disculpen, tengo una poquita de gripa y andamos ahí con la voz cansada, pero bueno, es gripa. Este, entonces, yo les comentaba, eh, entre más sea parecida la eficiencia de un alternador a la eficiencia máxima, que lo que hacemos es forzar a la máquina, digamos, a través de matemáticas, ¿verdad? A través de ecuaciones, forzar que la máquina tenga las pérdidas en el núcleo, las pérdidas fijas sean iguales a las variables, o más bien las variables que sean iguales a las fijas. Pues a través de una ecuación yo forzo eso y puedo calcular una eficiencia máxima, que la idea sería que fuera lo más comparada, lo más parecida a la eficiencia nominal del alternador, ¿verdad? A plena carga. Bueno, pues en este caso también, en esta ecuación también vamos a poder tener una condición ideal para algo que se llama potencia crítica o potencia máxima. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo 3 veces el voltaje de fase por el valor de EA. ¿Ok? El seno, ay, aquí ya le puse más grueso. El seno de delta minúscula debe tener, igual lo voy a forzar a través de una ecuación, debe de tener un ángulo de tal manera que esta multiplicación, este producto sea lo máximo posible. Bueno, pues a delta minúscula, si yo le pongo 90 grados, el seno de 90 grados, pues es igual a 1. ¿Ok? Entonces esto tendría que ser igual a 1, lo voy a poner así, para forzar esta ecuación a que estamos hablando de un torque, de una potencia máxima, ¿ok? Sobre el valor de XS. Bueno, esto sucede, lo voy a poner ya como ecuación, por eso tiene la leyenda aquí de que es máxima, y va a ser máxima cuando el ángulo delta minúscula sea igual a 90 grados. ¿Ok? Eso en la práctica real es muy difícil que suceda, ¿ok? Porque, para empezar, imaginen un diagrama fasorial en un alternador donde el voltaje de fase, el voltaje en terminales, ¿ok? Y el voltaje interno generado tengan esa disposición. ¿Ya? ¿Dónde colocaría yo la caída de tensión debido a la reactancia síncrona? ¿Dónde colocaría yo la corriente de armadura? Es una condición que difícilmente vamos a alcanzarla de manera real en un alternador o en un motor funcionando con un valor de carga determinado. ¿Ok? Esto se llama, también recibe el nombre de torque crítico o torque máximo. ¿Ok? Bueno, esta condición la podemos llegar a tener momentáneamente únicamente en motores síncronos al arranque, únicamente al arranque, ¿ok? Dependiendo el tipo de máquina, dependiendo el tamaño de máquina que tengamos, es que esa corriente de arranque va a ser tan elevada que va a ocasionar un elevado torque de arranque en nuestro motor, ¿sí? Ya más adelante veremos clases de arranque de motores, diferentes tipos de categorías de arranque, dependiendo qué es lo que requerimos, y que requerimos alta velocidad de arranque, alto par de arranque. ¿Ok? Esto es más enfocado hacia los motores de inducción, pero también obviamente se revisa para los motores síncronos. Dependiendo las características que deba de tener este motor, si requerimos que sea de un alto par de arranque, porque al momento de que arranca ya va a mover una carga muy grande, pues es donde el torque crítico tendrá que ser muy grande, ¿no? Muy, muy elevado. Donde pudiéramos tener estas condiciones de operación, momentáneamente un ángulo cercano a 90 grados. Entonces, bueno, vamos a generar
un valor de corriente y de torque muy elevado, ¿sí? Sin embargo, ya a velocidad nominal, en condiciones normales de operación, ya después del evento de arranque, ¿sí? Un ángulo de torque tiene que estar entre 15 y 20 grados, ¿ok? Puede ser que en algún problema nos salgan 13, nos salgan 21, ¿ok? 22, puede suceder. Al final son ejercicios, pero ya hablando de una operación real, si nosotros hacemos los cálculos pertinentes, sabiendo el factor de potencia en el instante del motor, la velocidad que está desarrollando y demás, podríamos calcular un valor de potencia en función del ángulo de torque y nos vamos a dar cuenta que ese ángulo va a ser de entre 15 y 20 grados. ¿Sale pues? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ah, perdón, antes de eso aquí ya lo había dejado preparado. Esto es importante, muy importante que lo tengan en cuenta. El efecto de cambio de carga en el eje de un motor. ¿Ok? Por aquí lo que estoy representando, perdón, es un diagrama fasorial con 4 condiciones de carga distintos. Ahí dice alfa P1, alfa P2, alfa P3, alfa P4. ¿Sí? Es un diagrama que yo tomé, una imagen que tomé del libro de Chapman. ¿Ok? Lo que vemos ahí es, pues, ya tenemos el voltaje de referencia que está marcado ahí como voltaje de fase. Este que está aquí le voy a poner un puntito de color rojo. ¿Ok? Tenemos corrientes de armadura que representan las distintas condiciones de carga, IA1, IA2, IA3 y IA4. Si se dan cuenta, cada vez la corriente de armadura se hace de una magnitud mayor y también va teniendo un cierto atraso. O sea, pareciera que aquí en esta IA1 tenemos una corriente en adelanto por parte de la carga del motor. Podríamos pensar que el motor mueve una carga muy pequeña, de tal manera que la corriente que consume el motor incluso es en adelanto. El mismo motor está produciendo corriente reactiva además. Pero conforme se incrementa la carga en su eje, vamos a ver que la corriente de armadura crece en magnitud, pero también tiene un ligero atraso, ¿verdad? Aquí pareciera que tenemos un factor de potencia en atraso. Bueno, algo muy importante aquí. Pueden ver ustedes que esto de acá representa un arco, ¿verdad? Como una parte de una circunferencia, un arco, ¿sí? Todos los puntos salen de ese punto que acabo de marcar en color rojo. Y lo que tenemos unido a ese arco es el valor del voltaje interno generado. ¿Qué les dice eso, jóvenes? La magnitud, lo voy a poner por acá, ante cambios de carga, ¿sí? La magnitud de EA no va a cambiar, ¿sí? Lo que cambia, o lo que se ajusta, vamos a llamarlo así, es el ángulo del torque. Aquí, ya me equivoqué. ¿De acuerdo? Lo vemos, es la teoría de la geometría, ¿verdad? Cualquier línea, cualquier trazo que va desde un punto, vamos a suponer que aquí tenemos este puntito de acá es, o me representa el centro de una circunferencia, ¿verdad? Y cada uno de estos vectores EA1, EA2, son radios. Todos los puntos, todos los radios miden lo mismo, ¿ok? Lo que vemos aquí son diferentes ángulos de torque, ¿ok? Todos estos son diferentes ángulos de torque, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es posible que suceda eso? ¿Sí? Si vimos que en un diagrama fasorial de un generador, cuando tenemos más corriente de armadura, tenemos mayor caída de voltaje, por lo tanto los voltajes van a irse ajustando, van a ir cambiando sus magnitudes. Bueno, lo que sucede que en un motor, para empezar, ahora sí, punto número uno, ¿ok? El voltaje de la fuente es constante. No depende del motor, depende de la fuente de voltaje.
Es un elemento que está adicional o que está extra a lo que sería el motor. Por lo tanto, pues ese no va a cambiar, ¿sí? Aunque tengamos diferentes condiciones de carga en el eje del motor, el voltaje está separado del motor, es una máquina aparte, por lo tanto no se afecta por cambios de carga. El número 2, el valor del voltaje EA viene dado por una ecuación que ya conocemos, K phi por N. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de un motor? Cuando tenemos un cambio de carga, la velocidad del motor va a disminuir. ¿Ok? Este de acá va para abajo. Al momento de que disminuye la velocidad, el motor al tener mayor carga lo que hace es incrementar el consumo de corriente, ¿sí? De corriente real, de corriente activa. Esa corriente activa lo que hace es convertirse en torque, de tal manera que el motor empieza a girar con menor velocidad, pero con mayor. Ok, continuamos. Les comentaba, la velocidad del motor, cuando tenemos un cambio de carga, tiende a disminuir la velocidad, por lo tanto hay un incremento en el torque, y entonces ese incremento de torque es debido al incremento de consumo de la corriente de carga del motor. Entonces, al momento de que el motor gira con mayor velocidad y, por decirlo así, se acopla, se acostumbra a al nuevo valor de carga que tiene, que es más pesado, pues al principio le cuesta trabajo moverlo, pero conforme se incrementa el torque, el motor tiende a recuperar la velocidad. ¿Ok? Así que sí, si pudiéramos medir el instante en el que tenemos cambio de carga, sí vamos a notar una diferencia, una disminución de este voltaje interno generado. Pero es momentáneo, es prácticamente despreciable ese tiempo, porque inmediatamente se empieza a recuperar la velocidad del motor, por la velocidad, por la fuerza con la que gira el rotor del motor, y entonces volvíamos a recuperar el valor del voltaje interno. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues de acuerdo a este diagrama, les repito, vamos a cambiar el ángulo de torque. De tal manera que, lo voy a poner acá, ante cambios de carga, bueno, ya le pusimos, la magnitud de BA no va a cambiar, lo que se ajusta el ángulo de torque. Entonces vamos a decir que aquí, que el valor absoluto de A va a ser constante ante cambios de carga. Esto únicamente en un motor, ¿ok? En un alternador no funciona así. ¿Ok? Bueno, para terminar esta parte, este tema que estamos viendo, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Yo por aquí tengo preparado uno, lo voy a copiar aquí de este lado, y bueno, lo vamos a resolver, y ya posteriormente yo les solicitaré que resuelvan por ahí otro ejercicio para practicar esto, ¿verdad? Ay, no se pegó, a ver, permítame. Ok, ahora sí se pegó. ¿Sale? Incluso aquí les pongo el resultado. Dice, lo vamos a ir haciendo. Ok, dice un motor síncrono de 440 volts, trifásico de 60 Hz, conectado en estrella. Tiene una reactancia síncrona de 1.5 ohms por fase. Se ajusta la corriente de campo para que el ángulo de par sea de 25 grados cuando la potencia que absorbe el motor es de 80 kilowatts. Inciso A. ¿Cuál es la magnitud del voltaje interno generado de esta máquina? Me dan el valor. 373 volts. Ok. Aquí se repite un inciso. Ahí está. Inciso B. ¿Cuál es el valor fasorial de la corriente en el inducido de la máquina? ¿Y cuál es el factor de potencia del motor? ¿Sale? Bueno, aquí igual como lo copié de la máquina directamente, se me fueron más incisos, pero bueno.
Finalmente, el inciso C dice, si la corriente de campo permanece constante, eso ya sabemos que es constante porque no depende igual del motor, sino que tenemos una excitatriz conectada al devanado inductor, ¿verdad? Si la corriente de campo permanece constante, ¿cuál es la potencia máxima que el motor puede suministrar? ¿Ok? Despreciemos todas las pérdidas para este inciso. Y bueno, me da un valor ahí de 189.4 kilowatts. ¿Sale? Bueno, vamos a agregar hojitas para que no tengamos problema. Así que vamos a iniciar. Perdón, ustedes la tos, ¿sí? Bueno, lo primero que podemos notar en los datos es que no tenemos valor de resistencia de armadura, ¿ok? Ya comentamos que la caída de tensión debido a la resistencia de armadura es despreciable, por lo tanto no la podemos tomar en cuenta, ¿ok? No pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el ángulo delta... Ay, caray. El ángulo delta minúscula vale 25 grados, ¿ok? Estamos arriba 5 grados del rango que yo les ponía como una especie de normalidad, ¿sí? Pero bueno, les decía, no hay problema, es un ejercicio, no pasa nada. El valor de XS vale 1.5 ohms. Sabemos que esto es con ángulo de 90 grados. Es un valor puro de inducción, de reactancia inductiva, ¿ok? Tenemos que la potencia que absorbe, ¿verdad? En este caso el motor, esto es a la entrada del motor, potencia de entrada es igual a 80 kilowatts, ¿sale? Y sabemos que el voltaje de fase, bueno, el voltaje en terminales, esto en una conexión en estrella, es igual a 440 volts. Si yo quiero saber cuánto vale el voltaje de fase, porque recuerden que estas ecuaciones, ¿sí? Son con valores de fase, ¿ok? Pues es 440 sobre la raíz de 3. Esto nos tiene que dar como 254, si no mal recuerdo. 440 entre raíz de 3, 254.03. Lo vamos a dejar en 254 volts. No crean que es porque me lo sé de memoria, sino que, bueno, sí, porque el 440 es un voltaje muy normal, precisamente para este control, para este funcionamiento de motores. Entonces, bueno, en algún momento me tocó por ahí trabajar con este tipo de voltaje en motores, 480, 440. Cuando es 440, pues es 254. Cuando es 480 es 277. ¿Sí? 480 entre 1.732 es 277 volts. ¿Ok? Son valores de voltaje muy comunes en el caso de los motores. Trabajo de motores, ¿no? Bueno, entonces me piden calcular la magnitud del voltaje interno generado. Ya tengo todos estos datos, pues simplemente tengo que despejar EA de la ecuación de potencia utilizando el ángulo de torque, ¿sí? Potencia de entrada para el caso de un motor es igual a 3 veces voltaje de fase, EA, ¿verdad? Seno de delta minúscula sobre XS. Vamos a despejar el valor de EA, ¿ok? EA va a ser igual a potencia de entrada por XS sobre 3 veces voltaje de fase por el seno de delta minúscula, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a llevarnos esta ecuacióncita para allá. Vamos a copiarla y le vamos a pegar aquí. No se deja esto. Ahí está. ¿Vale? Bueno, entonces el valor de EA va a ser igual. La potencia, quedamos que vale 80 kilowatts. 80 por 10 a la 3, ¿sale? Por XS vale 1.5. ¿Ok? 3 veces voltaje de fase, ya quedamos que vale 254 volts. ¿Sí? El seno de 25 grados
Vamos a ver cuánto vale. Vale 0.4226, ¿ok? 0.4226. Bueno, entonces ahora sí, decimos que EA es igual. Vamos a poner esto aquí para hacer las cuentas. Entonces tenemos que es 80,000 por 1.5. ¿Ok? Eso entre 3 veces por 254 por 0.4226. Ok. Y a ver qué pasó aquí. Nos da esto muy raro. 420. No, pues está algo mal aquí. A ver, permítanme. ¿Qué está pasando? 80,000 por 1.5. Sale. Entre 3 por 2.54. 254 por 0.4226. Ahora sí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué me pasó ahí? 372.64. 372.64 volts. ¿Ok? Bueno, el resultado aquí dice que debe ser 373. Bueno, pues se redondea, ya quedó, ¿verdad? El ángulo es de 25 grados, según lo que dice la propia teoría, que aquí está, ¿verdad? Ay, perdón. Ay, ¿qué fue esto? Aquí está. Que sería este. ¿Ok? 25 grados. Bueno, ya tenemos el inciso A. Me dice ahora, ¿cuál es el valor fasorial de la corriente en el inducido de la máquina y cuál es el factor de potencia del motor? ¿Ok? Bueno, tengo ya el valor de EA, tengo el valor de XS, tengo el valor de voltaje de fase. Entonces yo sé, ¿verdad? El diagrama equivalente, el circuito equivalente de un motor síncrono. Ya lo vimos en otro video. Yo sé que el valor de EA es igual al voltaje de fase, ¿sí? Menos IA por XS. Perdón, aquí. IA por XS. ¿Sale pues? Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos como la magnitud de EA por fase es mayor a la magnitud por fase de voltaje de fase, quiere decir que el motor está en adelanto. El motor está generando corriente reactiva. ¿Ok? Ya lo vimos también en la clase anterior, en los diagramas fasoriales que ustedes por ahí me tuvieron que haber entregado. Cuando la magnitud del voltaje de terminales es mayor al voltaje interno, ¿sí? Quiere decir que estaríamos en condiciones de que el motor está operando a factor de potencia en atraso. Pero cuando el voltaje interno generado es mayor que el voltaje en terminales de un motor, quiere decir que ese motor está trabajando con un factor de potencia en adelanto. Y bueno, de hecho, pues eso lo dice el propio resultado, ¿no? 0.883 en adelanto. Eso todavía me ayuda a, digamos, afianzar más esta aseveración que les estoy diciendo. ¿Ok? Y aquí lo vemos, un resultado 373 contra 440 sobre raíz de 3, que da 254. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a despejar el valor de IA. Entonces decimos que EA menos voltaje de fase es igual a menos IA por XS, ¿no? Bueno, entonces vamos a sustituir todos los datos que conocemos. ¿Ok? EA vale 372.64 con ángulo de 25 grados. ¿Ok? Menos 254 con ángulo de 0 grados. ¿Sí? Vamos a hacer primero esa cuenta. Bueno, esto sería sobre el valor de XS, ¿verdad? Que XS vale 1.5 con ángulo de 90 grados positivo. Ahí estaría yo despejando A y A. Lo voy a dejar con símbolo negativo, que es tal cual lo tenemos ahí. Vamos a hacer esta cuenta.
Dice 372.64. Ok, aquí le pongo con ángulo. Oh, caray, a ver qué está pasando aquí. Es perdón. A ver otra vez. 372.64 con ángulo de 25 grados. Ok, menos 254 con ángulo de 0 grados. ¿Sale? Caray, a ver otra vez. Perdón ustedes. Ahí está. Lo vamos a cambiar así. Da 178.35 con ángulo de 62. Ok, 178.357 con ángulo de 62 grados sobre 1.5 con ángulo de 90. Okay, finalmente IA menos IA, ok, me va a dar, esto lo vamos a dividir entre 1.5 con ángulo de 90 grados y me da esto de acá, 118.90 con ángulo de menos 28 grados, ok, menos 27.99, menos 28 grados. Bueno, ahora, tengo por ahí una diferencia en la orientación que tenemos, ¿sí? Porque el resultado se supone que dice que es positivo, 119 con ángulo de 28, y aquí me sale menos 119.90 con ángulo de menos 28, ¿ok? Bueno, aquí podemos tomar varias, ¿cómo decirlo? Varias decisiones para determinar cuál es la orientación real de esa corriente. En primer lugar, cuando una corriente de armadura sale así negativa, para el caso de un motor, estamos diciendo que esa corriente entra al motor y no sale de la máquina como es el caso de un alternador. Y tomando en cuenta que esta ecuación de acá la tomamos o la determinamos en función de un alternador y no en función de un motor. Por lo tanto, es de esperarse que tengamos esa diferencia en el signo. ¿Ok? Otra condición también, yo lo que puedo hacer aquí es pues despejar el valor de IA, pasarlo positivo. Yo digo que IA, ¿sí?, es igual a 118.90 con ángulo de menos 28 grados. Quito el negativo, lo que hago es dividirlo entre menos 1 con ángulo de 0. ¿Ok? Vamos a ver cuánto sale eso. Caray, ya ven todo lo que se mueve aquí. Eso. A ver. Es eso que tengo ahí entre menos 1 con menos 1 con ángulo de 0 grados. Y me sale esto de acá. ¿Sí? 118.90 con ángulo positivo de 152 grados. Ok, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? Ya, lo voy a poner así, 118.90 con ángulo de 152 grados. Ese es el resultado final que me está dando esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? Está pasando que la corriente está 180 grados desfasada a la que trae el resultado. ¿Por qué? Porque, les repito, la corriente está entrando al motor, no está saliendo del motor. Y esta ecuación salió, la generamos desde, valga la redundancia, un generador, donde la corriente suponíamos que estaba saliendo del generador. ¿Ok? Entonces ustedes, sin ningún problema, a 180 grados le podemos quitar estos 152 y me va a dar los 28 grados positivos. Ahora, yo puedo calcular, porque el ejercicio me dice, eh, ¿cuál es el factor de potencia del motor y cuál es la magnitud de la corriente? Bueno, la magnitud ya la tenemos, ¿no? 118.9 son 119, está bien. El factor de potencia es el coseno del ángulo que acompaña a la corriente.
¿Ok? Entonces el coseno de 152 grados me da menos 0.8829. Ok, ese menos es, ustedes recuerden, el ángulo del factor de potencia siempre va entre 0 y 90 grados. Aquí estoy en 152 grados. Por eso es que le tendríamos que quitar a 180 grados estos 152 para que estemos dentro de ese cuadrante de 0 y 90. ¿Ok? Pero ya sabemos que el ángulo teta, ¿sí?, es el coseno de ya sea de 152 grados, decimos con un desfase de 180. ¿Ok? Entonces nos encontramos con ese desfase de 180 grados, recordando que siempre vamos a ubicar una corriente en ese cuadrante de entre 0 y 90 grados, ¿no? Como ángulos en atraso, pero al final entre 0 y 90 grados. ¿Ok? Entonces el factor de potencia pues es el coseno de 152 grados. Aquí me da menos 0.88, pero recordando ese desfase, o sea, es 0.88, pero en atraso, en adelanto, perdón. Ese sería el factor de potencia. Y lo vemos, lo podemos corroborar con el resultado de que la magnitud de EA es mayor a la magnitud de fase del voltaje en terminales. ¿Ok? Ya para terminar el ejercicio nos piden calcular pues la potencia máxima que puede absorber este motor. Y pues lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la ecuación de torque crítico. ¿Sí? Que la potencia máxima es igual a 3 veces voltaje de fase EA sobre el seno de este valor de delta. ¿Ok? Esto es igual 3 veces 254 por EA vale 372.64, ¿ok? Sobre el seno de delta minúscula que ya lo habíamos calculado por acá y valía 0.4226. ¿Ok? Entonces esa potencia máxima es igual, vamos a otra vez a pasar esto por acá, con cuidado, 3 por 254 por 372.64, ¿ok? Entre 0.4226 y me da 600, ¿qué es esto? 671.915, a ver, ya no me acuerdo cuánto da el resultado. 189.4 kilowatts, a ver, otra vez que estamos haciendo mal aquí. Ah, perdón, no, aquí ya vi cuál es el error. A ver, ustedes disculpen. Este seno de delta minúscula, pues se supone que vale 1 y no tendría que ir abajo de la ecuación, ¿verdad? Que ya no borro esto. Este valdría 1 y abajo es XS, ¿sí? Para que vean que estamos en vivo y hay errores, ¿sí? Este sería 1.5, ¿sí? Aquí es XS. ¿Ok? Vamos de nuevo. 3 por 254 por 372.64, ¿ok? Entre 1.5. Y ahora sí, 189.3, que es lo que da según esto. 189.4, bueno, por ahí 100 watts se nos están perdiendo, ¿verdad? 189.30 kilowatts. ¿Sale? Y este es el resultado final. Bueno, bueno, jóvenes, pues con esto terminamos este tema. Se agrandó, se alargó bastante este video. Este, les repito, les mando la propuesta del el encuadre para evaluar este curso. Revísenlo, por favor, y cualquier comentario, pues ya saben, me lo pueden hacer llegar. Y pues sí, les pido de favor que traten de cumplir en tiempo y forma con sus actividades que les voy encargando porque eso va a ser una buena parte de la evaluación de este curso. Así que bueno, pues traten de hacer un esfuerzo, por favor, de entregar bien las cosas. Si tienen dudas, pues ya saben, me pueden abordar para ir resolviendo esto y que ustedes entreguen esto en tiempo y forma. Se les ha dado mucha flexibilidad, me han entregado tareas a destiempo, he puesto prórrogas, o sea,
todo eso consideren lo que se ha hecho un sobreesfuerzo para que entiendo que es una situación especial y que a veces tenemos problemas con el internet, no tenemos la infraestructura adecuada y pudiera pasar esto. Lo he tomado en cuenta, así que eso no sea un motivo como para decir, bueno, pues el profe da chance de entregarlo después, lo voy a hacer porque no se trata de eso, ¿no? Vamos a trabajar con la honestidad y con entender que también son situaciones que pueden ocurrir, ¿ok? Bueno, jóvenes, pues que tengan un excelente inicio de semana. Les mando las actividades y lo que hay que hacer en breve, ¿vale? Saludos.